Hola, hoy vamos a iniciar con el tema cómo resolver problemas con la energía potencial. Antes de iniciar con ese tema, tenemos que recordar qué es la energía. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Y también recordar que el Sol es la principal fuente de energía en nuestro planeta. También la energía se presenta o se manifiesta de diferentes formas, como es la luz, el calor, la electricidad, el movimiento, el sonido o el alimento. Eh, Nosotros nos vamos a enfocar en las dos energías que son energía potencial gravitacional y energía cinética. La energía potencial gravitacional es la energía que depende de la posición del objeto y está relacionada con la atracción gravitacional de la Tierra. Su fórmula es masa por gravedad por altura. En cambio, la energía cinética es la capacidad que tiene un cuerpo para producir trabajo en virtud de su rapidez. Su fórmula es un medio por masa por velocidad al cuadrado. ¿Cómo podemos diferenciar estas dos energías? Fácil. La energía potencial la podemos diferenciar ya que es la energía que se encuentra en un punto más alto o en una determinada distancia. En cambio, la energía cinética es cuando los objetos se están moviendo. Muy bien, ahora vamos a entrar a la parte de energía potencial. Tenemos que tomar en cuenta que su fórmula, como comentamos anteriormente, es energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Esto quiere decir que aquí se van a ir multiplicando la masa por la gravedad y el resultado que nos dé se tiene que multiplicar por la altura. Ahora vamos a ver qué significan estos símbolos. EP, ustedes ya saben, significa energía potencial y su unidad de medida es el joules y se representa con la letra J mayúscula. La M minúscula es la masa y la unidad de medida son los kilogramos. La G viene siendo la gravedad de nuestro planeta y la gravedad, en este caso vamos a utilizar 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la letra H minúscula significa altura y la unidad de medida es el metro. Una vez que tengamos ya claro el significado de estos símbolos, ya podemos entonces realizar nuestro primer ejemplo. Vamos a ver qué nos dice el primer ejemplo. Calcula la energía potencial de un saltador de trampolín si su masa es de 50 kilogramos y está sobre un trampolín de 12 metros de altura sobre la superficie del agua. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué nos está pidiendo encontrar este problema? Y efectivamente nos está pidiendo que encontremos la energía potencial. Entonces aquí en datos vamos a ir colocando todos esos datos que nos da este ejercicio. Entonces ponemos aquí como primer dato EP, que es la energía potencial, es igual, y le vamos a poner acá una incógnita para dar como entendido qué es lo que vamos a encontrar. El segundo dato viene siendo 50 kilogramos. Este representa la masa. Entonces vamos a poner masa es igual a 50 kilogramos. El otro dato que nos da el ejercicio es la altura. Y la altura nos dice que se encuentra a 12 metros. Entonces ponemos aquí, altura es igual a 12 metros. Si ustedes se dan cuenta, no nos están dando el último dato, ya que se sobreentiende que la gravedad de nuestro planeta, como se mencionó anteriormente, es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Van a ver ejemplos o actividades donde les
deben de poner aquí entre paréntesis cuál es la gravedad que van a utilizar. Cuando no se les da la gravedad, pues tenemos que utilizar este 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces nuestro primer paso ya está listo, datos. Ahora pasamos, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Como ustedes bien saben, la fórmula que vamos a utilizar es energía potencial es igual a masa, y en este caso vamos a poner unos puntitos para dar por entendido que es una multiplicación por gravedad por altura. Entonces ya tenemos nuestro segundo paso, que es, en este caso, la fórmula. Muy bien. Ahora tenemos que ir a nuestro tercer paso, que nos pide la sustitución. ¿Qué significa sustitución? Pues cambiar las letras por los números. Entonces aquí vamos a colocar, entonces, energía potencial es igual, y revisamos cuánto vale masa, y nos damos cuenta que masa vale 50 kilogramos. Entonces vamos a abrir paréntesis para indicar que es una multiplicación. Ponemos 50 kilogramos. Y cerramos paréntesis y pasamos al segundo dato, que viene siendo gravedad. Abrimos paréntesis y nos dice que la gravedad es de 9.8. Entonces aquí en el paréntesis colocamos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces ya tenemos este segundo. Y el último, que viene siendo la altura, nos dice que es de 12 metros. Entonces colocamos aquí 12 metros. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí nuestra sustitución. Como último, uno de los últimos pasos, pues nos dice que estos valores se tienen que multiplicar. Entonces quiere decir que tengo que multiplicar 50 por 9.8, y el resultado que me dé lo tengo que multiplicar por 12. Una vez que ya tengamos todo multiplicado, entonces quiere decir que ya tenemos nuestra respuesta de este primer ejemplo. Recuerden que este primer ejemplo está muy sencillo, son puras multiplicaciones. Me gustaría que lo realizaran y lo colocaran aquí en los comentarios cuánto les dio de energía potencial. Y no se les olvide colocar también su unidad de medida. Muy bien, espero que les haya gustado este video y espero también en los comentarios sus respuestas. Hasta pronto y nos vemos.